Buenos días a todos. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí para hablar de este tema apasionante. Por eso quiero agradecer especialmente a Graciela y a Linia por esta invitación. Permítanme ustedes que dedique esta presentación a un amigo, a un distinguido amigo que se nos ha ido hace unos meses atrás, que es el doctor Roberto Scarsi, ex decano de la Facultad de Veterinaria, a quien le tengo un agradecimiento muy grande porque tuvo una gran influencia en nuestra formación profesional. Los objetivos de esta presentación es, en 25 minutos, darles los resultados que hemos obtenido en el diagnóstico de gestación del entore anterior. Vamos a analizar brevemente los resultados que alcanzamos y finalmente vamos a aprovechar esta instancia para discutir algunos enfoques relacionados a la cría, algunos de los cuales pueden ser polémicos, y aclaramos de antemano que no los presentamos como hombres sabedores, sino de alguna manera aprendiendo con vosotros, o sea, como para dar marco a la discusión. Para seguir un poco el ciclo productivo de la vaca de cría, les quiero contar qué fue lo que aconteció hasta la aparición 2012 con los diagnósticos que hicimos en el año anterior. Y si ustedes se fijan aquí, no encuentro el puntero. Ahí está. Ahora sí. Hubo un 5.7% de las vacas que diagnosticamos preñadas que nunca tuvieron un ternero al pie. Estoy teniendo dificultades. Parte de esa pérdida se da por vacas que interrumpen la gestación en alguna etapa de su ciclo productivo antes del parto, un 4% en este año, como ustedes ven en esta gráfica, y además tuvimos un 1.7% de vacas que perdieron sus terneros en el momento del parto. Para continuar con lo que aconteció en el ciclo productivo, les contamos lo que sucedió con el monitoreo del entore. El monitoreo es una evaluación genital que hacemos a las vacas, a todas las vacas paridas en la mitad del entore, en donde las clasificamos de acuerdo a su estatus fisiológico, fundamentalmente para identificar las vacas problema, que son las vacas que están en anestro, discriminándolas en anestro profundo y anestro superficial. Y fíjense ustedes que en el entore, en la mitad del entore, ya encontrábamos un 31% de las vacas paridas que estaban en anestro. Y aun cuando la mayoría de ese anestro era anestro superficial, esto nos estaba advirtiendo que había algunos rodeos en los que si no tomábamos algunas medidas de manejo, lamentablemente no íbamos a poder alcanzar con nuestros objetivos en cuanto a tasas de preñez. Ya para entrar a los resultados de esta zafra, les contamos que nos tocó evaluar 17 rodeos abarcando 17.032 vientres, la mayoría de ellos distribuidos en el departamento de Salto, pero algunos de ellos en departamentos vecinos. Y estas son las tasas de preñez en cada uno de esos rodeos. Obtuvimos en promedio 86.2% de preñez, que si lo evaluamos en comparación con los años anteriores, vemos que ese 86% no es ni siquiera el año que obtuvimos mejor porcentaje de preñez y que hubo otros años en los que también alcanzamos esa tasa de preñez. Estos son los resultados por categoría: 91.8% de preñez para las vaquillonas, 83.5% para las vacas paridas. En ninguno de los rodeos nosotros nos tocó trabajar con vacas solteras. Nosotros tendemos a presentar la información discriminada en dos tipos de rodeos. Los rodeos en los que nos toca trabajar en una órbita operacional, o sea que nos llaman puntualmente para el diagnóstico de gestación o para el diagnóstico de gestación y el chequeo de los toros, por ejemplo,
en donde en esos rodeos el porcentaje de preñez fue 79.9%, y otro tipo de rodeo, que es el que nosotros le llamamos los rodeos con asesoramiento permanente, en los que ya tenemos una hoja de ruta, o sea, tenemos un cronograma de trabajo en donde en esos establecimientos tendemos a trabajar en una órbita, digamos, táctica. Trabajamos con la administración de las empresas para también contribuir en el diseño del manejo del rodeo de cría. Y fíjense que los resultados en este caso fueron 18 puntos porcentuales por encima de los rodeos que llamamos sin asesoramiento permanente. Las diferencias, si ustedes se fijan en esta gráfica, se dan no solamente en las vaquillonas, que hay 10% de diferencia entre ambos tipos de rodeo, sino fundamentalmente en las vacas paridas, en donde la diferencia es mucho más marcada. La evolución de las tasas de preñez en ambos tipos de establecimientos se ven en esta gráfica, en donde podemos sacar dos grandes conclusiones. La primera de ellas es que siempre los rodeos con asesoramiento técnico tendieron a tener mejores porcentajes de preñez, pero lo otro es que las variaciones de preñeces en ambos tipos de rodeos es mucho más marcada para los rodeos en los que el contacto con los técnicos es muy puntual, es mucho más sujeta aparentemente a las condiciones climáticas que nos tocan en ese año en particular. Para concentrarnos en los rodeos con asesoramiento técnico, les decimos que la tasa de preñez varió de 90 a 96%, con ese 93% de diferencia, promedio. Pero recuerden ustedes que nosotros siempre insistimos que la tasa de preñez es solo un indicador en cuanto a la caracterización de los rodeos de cría, y que si queremos profundizar en esa caracterización, necesitamos otra serie de indicadores que nos da más una idea de lo que está aconteciendo, de cómo se obtuvo, que es tan importante, cómo se obtuvo esa preñez, a qué fue lo que se obtuvo. Y estos son todos los indicadores que los podemos colocar en una gráfica para decir cómo varió, en este caso, la carga animal, cómo varió un índice que llamamos arbitrariamente el índice de eficiencia, pero fundamentalmente lo que ustedes ven acá es cómo varió un indicador que nos parece muy interesante, que son los terneros destetados precozmente por preñez de vaca adulta, o si ustedes prefieren, los kilos de ración que utilizamos de destete precoz para alcanzar una preñez de vaca adulta. Y lo que quiere decir acá es que hubo rodeos en los que no tuvimos necesidad de recurrir al destete precoz, pero hubo algún otro rodeo en que necesitamos 37 kilos de ración para destete precoz para alcanzar el porcentaje que allí se ve. El promedio para este año fue de 0.12 terneros destetados por preñez de vaca adulta, o 12 kilos aproximadamente de kilos de ración para destete precoz por preñez de vaca adulta. Que si vemos la evolución en el tiempo de ese indicador, estos son las tasas de preñez que fuimos encontrando en esos establecimientos a lo largo del tiempo, vemos que, la carga animal fue variando entre años, también el índice de eficiencia, pero lo que fundamentalmente varió fue la utilización del destete precoz, el uso de la ración para alcanzar estos porcentajes de preñez. Y a mí me parece muy interesante y quiero transmitirles a ustedes lo valioso que es la asociación en los manejos de los rodeos de cría del monitoreo del entore con el uso estratégico del destete precoz para lograr preñeces que no sean tan caras como en este año puntual, pero para lograr realmente porcentajes de preñeces buenos en años en los que por ahí climáticamente no son favorables. Por supuesto que el destete precoz y el monitoreo del entore no son las únicas tecnologías reproductivas, hay muchas otras, la discusión de ellas escapa al objetivo de esta presentación, pero lo que sí interesa es tener presente que quienes diseñamos el manejo del rodeo de cría tendríamos que conocerlas y profundizarlas. Yo me voy a concentrar en una de ellas, que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Solamente para mostrarles los resultados que estamos obteniendo desde hace unos años, les cuento que para el caso de las vaquillonas, sobre casi 27.000 vaquillonas, el porcentaje de preñez promedio que estamos alcanzando es del 61%, y que para algo más de 12.000 vacas
inseminadas en los últimos años, el porcentaje de preñez promedio ha sido del 57.9%. Pero más que un porcentaje, a mí me interesa transmitir algunos conceptos sobre la tecnología en sí. ¿Qué creemos que es importante saber en el tema de la IATF? En primer lugar, ser conscientes de que hay muchos protocolos y que no todos son igualmente efectivos en el campo. Inclusive, muchos de los que recomiendan los laboratorios pueden llegar a ser, hay mejores incluso de los que recomiendan algunos laboratorios. A su vez, tenemos que tener, eligiendo el protocolo adecuado, una metodología adecuada para aterrizar esos protocolos a nivel del campo. Hay muchos factores que influyen, habiendo elegido el buen protocolo y habiendo elegido una buena metodología para instrumentarlo, hay muchos factores que influyen en los resultados finales. Y como técnicos y como productores deberíamos conocerlos para tratar de controlar tanto como sean posibles para lograr buenos resultados. Lo otro que me parece muy interesante es que en sí, como tecnología, es una herramienta extraordinaria para incrementar los kilos de terneros producidos en un establecimiento, por un lado, pero también entendemos que es una fabulosa herramienta como para cambiar la composición genética del rodeo en pocos años, y esto es para bien o para mal. Yo les mostraba el año pasado el resultado de un ensayo que llevamos a cabo con 3 niveles de intensificación del manejo del rodeo de cría. Teníamos el manejo tradicional del establecimiento, teníamos un grupo de vacas paridas al que simplemente sincronizamos y le echamos toros al 7%, y teníamos un grupo sincronizado al que las inseminamos a tiempo fijo el primer día de la estación reproductiva. Y le mostraba las tasas de preñez que se lograban en los primeros 12 días, diferencias realmente mucho más importantes en los grupos sincronizados versus el grupo control, diferencias de tasas de preñez que se mantenían incluso en el día 42 a favor del grupo inseminado a tiempo fijo en comparación con los otros 2 grupos, y tasas de preñez que, si bien no variaban las tasas de preñez final, sí variaba la calidad de las preñeces en esos 3 grupos distintos. Y lo que no les mostré el año pasado, pero se los muestro ahora, es cómo impactó esa calidad de preñez en los kilos de terneros destetados, que es lo que ustedes pueden ver en esta gráfica. Fíjense que el peso de los terneros al destete fue mucho mayor para el caso de los grupos sincronizados, y que particularmente para el grupo que inseminamos a tiempo fijo, las tasas, el peso del ternero fue de unos 18 kilos más pesados en comparación con el manejo tradicional del establecimiento. Y si utilizamos esta información para ponerle números, para hacer un presupuesto parcial, es lo que tenemos en esta tabla, en donde ustedes pueden ver, por un lado, el incremento de los costos, por otro lado, el aumento de los ingresos. Allí consideramos esos 18.4 kilos extras del grupo inseminado a tiempo fijo, y evaluamos que hay un 85% de las vacas que terminan destetando un ternero, de manera tal de que tenemos un peso adicional y un valor por ese peso que nos da esto. Como consideramos que en el manejo tradicional usamos 3 toros, y en la inseminación artificial a tiempo fijo, en esas 100 vacas, necesitamos solo 2, tenemos un valor residual del toro que no utilizamos. Así que lo más importante que quiero decirles es que con estos cálculos, por cada vaca que sincronizamos, nosotros vamos a tener un retorno de $26. O sea, nos da para pagar todos los gastos, pero además tenemos $26 de retorno en el bolsillo, en el ingreso neto al establecimiento por vaca. Y esto lo han entendido desde hace mucho tiempo muchos productores en cuanto al peso y el aparejo de la cosecha de los terneros, y por eso quiero mostrarles los resultados que venimos obteniendo en un establecimiento. Mejor dicho, son varios rodeos de propiedad de una familia, la familia Silva Legire, en donde ustedes pueden ver que desde el 2006 al 2012 llegamos a inseminar 3.400 vaquillonas aproximadamente, y que la tasa de preñez fue de 65.6%, que en el caso de las vacas, en un número muy similar de vacas, todas inseminadas el primer día de la estación reproductiva,
el porcentaje de preñez promedio fue de 58.6%, lo cual quiere decir que en promedio de todos casi 7.000 vientres inseminados obtuvimos 61% de preñez, que si ustedes lo asocian a la preñez global obtenida en ese establecimiento, vemos que las preñeces obtenidas por inseminación artificial llegan a ser entre el 35 y el 40% del total de preñeces que obtuvimos. Y pueden imaginar ustedes el impacto que tiene eso en los kilos de terneros que se destetan, pero pueden también imaginar la herramienta formidable que significa en un programa de mejoramiento genético, el hecho de que todos los años, el primer día de la estación reproductiva, nosotros tengamos un porcentaje de preñez asegurado allí en ese día. Más datos del programa de esta familia, incluso de su programa de mejoramiento de selección, pueden verse en geneticaproductiva.com. Pero yo les dije la herramienta formidable que significa para cambiar la composición genética de un rodeo, y a mí me gusta mucho la analogía de los vehículos. A mí me gusta mucho esta máquina, es una Ferrari, es impresionante, es una obra de arte. Pero reconociendo la belleza de esa máquina, también es cierto que para alcanzar determinados lugares nosotros necesariamente necesitamos otro tipo de vehículos. Necesitamos los todoterrenos, que son los que nos van a permitir llegar a donde nosotros queremos llegar. Eso es exactamente lo que ocurre, a mi entender, con los toros. Yo no puedo negar que son muy lindos los toros que vemos aquí. Son toros espectaculares. Hay una belleza impactante. Sin embargo, para llegar a algunos objetivos de transformación de pasto a terneros en algunos rodeos, necesariamente necesitamos otro tipo de reproductores, necesitamos más todoterreno, animales cuya genética sea verdaderamente eficiente, jerarquizando la fertilidad, la adaptación al ambiente, la rusticidad. Y creo que tenemos un gran papel para discutir sobre el punto. Fíjense ustedes, nosotros creemos que la genética ha ido variando y muchas veces va variando no en el buen sentido. Estos son los datos, esta es una gráfica que las hice tomando los datos de INAC y lo que representa son la variación del peso de faena, tanto en vacas representadas en azul en la gráfica, como en toros representadas en rojo, en donde ustedes ven que desde la fin de la década del 90 hasta ahora el peso de las vacas ha incrementado 40 kilos, y que el peso de los toros se ha incrementado en 80 kilos. Y muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero esto es un tema ambiental. Y tienen razón, parte es un tema ambiental. Pero convengamos que parte de la variación que nosotros estamos viendo aquí puede deberse a un impacto genético. Y tenemos evidencia para decir que hay un impacto genético. Parte de esa evidencia la tomamos de la página de la Hereford, en donde un nuevo dato muy bueno que nos están proporcionando es el peso de la vaca adulta. Y fíjense ustedes cómo ha variado desde el 2002 a esta parte. El peso de la vaca ha variado en 7 u 8 kilos. Estamos trabajando con animales más pesados, probablemente más grandes, probablemente más difíciles de alimentar, probablemente con impacto en la precocidad en cuanto a peso de la vaquillona para entrar a la ciclicidad. Y creo que es una discusión que tenemos en algún momento que dar. No solamente el peso está variando, este es un buen toro, un toro que yo usaría en algunos programas, pero fíjense, yo puse esta diapositiva por esto. Se presenta a la grasa, en su mérito genético, como una cosa positiva cuando está en el 10% inferior en grasa. Es un toro cuya composición corporal es muy magra y los hijos van a ser magros. Y nosotros sabemos por datos australianos que vaquillonas con bajo mérito genético en grasa y con alto mérito genético en grasa, pesando más o menos lo mismo, se preñan mucho mejor las vacas con más mérito genético en grasa. Y que este efecto tiende a ser mayor a medida que, que las restricciones alimenticias son más importantes y que además tienden a darse en vacas de primera cría y tienden a darse sucesivamente. Y resulta que nosotros tenemos catálogos que nos dicen que magro es mejor. Esto es otro dato de los australianos, en donde la grasa en la 12ª costilla está influenciando la tasa de preñez
que se obtiene en las vaquillonas. Y quizás entramos en un tema polémico y de nuevo les digo que yo no los digo lo que voy a decir como hombre sabedor, sino planteando la disyuntiva a la audiencia. Nosotros recientemente vimos, la Hereford está dando el índice de cría como una manera de identificar animales más rentables. Yo tomé el ejemplo de estos dos toros porque en realidad yo trabajé con la progenie de esos dos toros en al menos dos lugares distintos y puedo decir con seguridad de que si bien el toro B tiene mucho menor índice de cría que el toro A, la progenie del toro A, la progenie del toro A es tremendamente más difícil de preñar que la progenie del toro B. Es más difícil de hacerla ciclar cuando es vaquillona, se preñan, pero muchas veces se preñan tardíamente. Los rechazos por fallas en la concepción en su vida productiva son tremendamente importantes, de manera tal que yo sinceramente dudo que el índice de cría nos esté ayudando en muchísimos de los sistemas criadores que trabajamos a identificar verdaderamente la genética superior. Recuerden ustedes que, a menos que sea una cruza terminal, si el ganado no se preña, todo lo demás no es importante. Hay algunos indicios en su mérito genético que nos está indicando algunas de estas cosas. Por ejemplo, el toro A está en el 1% superior en peso al nacer. Atraca hasta los galpones de las estancias, se lo puedo decir con seguridad. El toro B lo podemos utilizar incluso en vaquillonas y en entores anticipados. En el peso de la vaca adulta tenemos un 1% o un 5% superior de peso en las hijas del toro A, con todo lo que significa eso para poder alimentarlas y alimentarlas adecuadamente. Mientras que el toro B es superior, pero está allí, se mantiene bastante bien. La grasa que recién discutimos también es mejor para el toro B que para el toro A. Y finalmente la circunferencia escrotal, un dato que tiene asociación directa con la precocidad de las hijas, con la edad de la pubertad de las hijas, también es mejor del toro B y el toro A. Probablemente vienen de distintos ambientes. Esta es una fotografía tomada del ambiente donde proviene el toro A. Y unos días después tomé esta otra fotografía del ambiente donde actualmente está el toro B con 12 años, está produciendo semen, está sanito, es correcto, y produce este tipo de hijas muy correctas que, como esta, a los 3 años y medio ya nos dio el segundo ternero, que de repente no va a ganar ninguna exposición, pero sin embargo es una vaca que nos permite transformar eficientemente el pasto en terneros. De manera tal de que yo creo que nosotros tenemos todavía que enviar señales más claras a los productores respecto a la genética superior. Tenemos que estar abiertos a poder discutir cuál es la verdadera genética superior para la cría y definitivamente quizás concluyamos en que la genética superior no necesariamente está en donde creemos que puede estar. Finalmente, quiero aprovechar la volada y mandar un pequeño mensaje al Sistema Nacional de Investigación, sobre todo a los que manejan los recursos. Yo muchas veces he discutido con mi gran amigo Fabio Montosi, a quien quiero entrañablemente y que además de tener algunas discrepancias de política y fundamentalmente en el fútbol, tenemos algunas discrepancias de enfoque en el tema de la cría, reclamándole una mayor investigación en la cría. Y siempre discutimos, bueno, pero el paquete tecnológico de la cría está, y sí, yo creo que está el paquete tecnológico. Sin embargo, podríamos preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿por qué es necesario investigar más en el tema cría? Y la respuesta es porque necesitamos ser más eficientes, necesitamos tener elementos para poder ser creadores, innovadores a nivel del campo. Y sobre todo, ser conscientes que la investigación en la cría, estamos hablando de investigar para el 74% de los predios ganaderos. Más de 32.000 establecimientos son o de ciclo completo o criadores en el Uruguay, la mayoría criadores, pastoreando 11 millones de hectáreas, o sea, investigar en la cría, y ojo que cuando digo la cría digo los factores nutricionales y no nutricionales que afectan la reproducción de las vacas, investigar para ese target. Y no significa criticar lo que se ha hecho hasta ahora, al contrario, significa valorar el enorme flujo de conocimientos que ha venido de investigadores como Graciela, a quien mucho agradecemos y porque valoramos, creo que es hora de reclamar más, necesitamos ser más eficientes. Como conclusiones,
La preñez este año entonces fue un 86%, para esos algo más de 17.000 vientres. Como suele ocurrir todos los años, encontramos diferencias entre los predios en los que hay un mayor trabajo. En este año fue un 13% de diferencia entre unos y otros. Y por eso, como decimos siempre, la manera más directa que tiene el país, más fácil, es hacer que más técnicos, especialistas en la cría, trabajen mancomunados con los productores y con el personal de las estancias para alcanzar resultados. De nuevo, el concepto de genética superior para la cría debería ser revisado, y eso, lamentablemente, por ahí significa que los actores, distintos actores, tengamos que ir a veces contra el status quo. Y finalmente, entendemos que no está sabido todo en la reproducción de las vacas. La reproducción de las vacas es afectado por casi todo lo que rodea a la vaca, y por consiguiente es necesario destinar más recursos a la investigación en la reproducción de los rodeos. Yo les agradezco mucho vuestra atención y estoy a la orden para cualquier bombardeo que me quieran dar. Sean piadosos, por favor.